Buenas tardes, bienvenido al Profe Show. Y hoy nos tiene a nosotros, a Garner y a Roger, por una hora entera. Hoy no nos les tienen digas eso porque van a cambiar el canal. No, Garner. Esa gente no quiere a nosotros, nos aman. Y ustedes han llegado a confiar en nosotros. Están confiando de que nosotros tenemos un deseo ardiente de que ustedes conozcan la palabra de Dios y que conozcan la perspectiva de Dios en diferentes tópicos. Y hoy traemos un tópico bien importante y bien interesante, y es sobre las adicciones, sobre la esclavitud que el pecado puede tener en nuestra vida. Y este es un tópico que le está tocando a diferentes personas. Hay muchas personas que están lidiando con adicción y quizás tú eres una de esas personas y tienes que quedarte a ver este programa porque te vamos a dar buenos principios y hasta te vamos a traer una persona y la vamos a hablar con ella que venció la adicción en su vida. Pero quizás si tú mismo no estás lidiando con una adicción, quizás alguien en tu familia. Todos tenemos familiares o amigos. Roger ha tocado a todo el mundo diferentes tipos de adicciones. Exactamente. So, es un tópico que todos nosotros estamos lidiando con él. Garner, ¿cuáles son algunos tipos de adicciones que la gente está luchando hoy en día? Bueno, mayormente pensamos en la adicción química, quizás del alcoholismo, la adicción a varias drogas narcóticas, pero también hay comportamiento que llega a ser adictivo, la pornografía y varios tipos, Roger, acciones compulsivas que son dañinas a nosotros. Yo pensando, Garner, está el tipo de adicción que todo el mundo está un poquito relacionado, como el alcohol, las drogas. Pero hoy en día se ven otros tipos de adicciones, como usted estaba diciendo, la adicción a la pornografía, al sexo. Hay personas que están adictos al trabajo, o hay personas que están adictos a una relación donde hay personas que te están maltratando en una relación, pero tú te has volvido obsesivo con una relación. Decimos relaciones tóxicas, sí, a veces. Y hay personas que están adictivos a los juegos, al gambling, como se dice aquí. Muchos de nosotros estamos... A la lotería. Una cosa que me da risa, tanta propaganda que dan para varios tipos de juegos, y luego la ley exige que pongan, si tiene problemas con los juegos, por favor llame 800 tal y tal y tal cosa. Es porque son adictivos, a fin de cuentas, y hacen daño. Sí, y esto nos enseña algo, que la Biblia, y aquí es que yo siempre quiero que ustedes lleguen, la Biblia no habla sobre eso. Muchas veces en las escrituras el pecado se habla en términos de una esclavitud. Sí. Hay un versículo interesante en Juan capítulo 8, versículo 34, que dice, Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado se puede volver una esclavitud, un dueño que gobierna nuestra vida, y eso más claramente se ve con las adicciones. Romanos 6 usa la misma terminología, esclavos del pecado, y eso vemos fácilmente con las adicciones. El adicto al alcohol ¿es libre para gozarse de una buena familiar? No, destruye las familias. Sí. El adicto a la pornografía ¿es libre para gozarse del verdadero amor de una verdadera mujer? No puede. Es adicto, como nos encadena. Sí. Y vamos a hablar hoy de principios bíblicos que pueden librarnos de este tipo de esclavitud. Y yo pensando esto, Garner, esto nos enseña a nosotros, primeramente, el gran peligro del pecado. Nosotros pensamos que podemos jugar con el pecado, coquetear con el pecado, y que el pecado no nos va a hacer ningún daño en nuestra... Un chin no hace daño. Sí, pero el pecado tiene el poder para esclavizar nuestra vida y arruinar nuestra vida. Y en ilustraciones como la adicción es donde más claramente los vemos. Y cuando vemos la adicción, cuando vemos una persona esclavizada a cierto pecado, eso nos debe
a ayudar a nosotros a entender que el pecado es peligroso y yo no quiero ni un chin de él en mi vida. El adicto nunca comienza a tomar la cerveza, nunca comienza a ver la pornografía pensando, yo quiero ser adicto. Sí. Yo quiero dejar de poder funcionar como marido. Yo quiero dejar de poder trabajar. Jamás lo dicen, pero comienzan y chin a chin le van agarrando hasta el punto que son encadenados, son esclavos. ¿Y sabe dónde comienza casi siempre, Roger? Con los compañeros, los malos compañeros que dicen, mire, un chin de eso no te hace daño. Si quieres ser varón, de verdad, tienes que tomar eso al otro. Sí. Y el joven insensato se mete de una vez en la adicción. Por eso los padres son de gran importancia en este asunto. Sí. Tienen que tener cuidado con los compañeros de sus hijos. No, exactamente. Muy buen punto, Garner. Y tenemos que tener cuidado del chin, de pruébete chin, o esto no va a hacer ningún daño. Tenemos que tener cuidado con esos tipos de conceptos porque pueden destruir nuestra vida. Vamos a tomar un pequeño receso, un comercial. Okay. Pero cuando regresemos vamos a hablar de principios bíblicos porque Dios habla sobre esto y nos ha dado herramientas para nosotros poder vencer la adicción en nuestra vida. Después de los comerciales vamos a hablar de algunos principios bíblicos que nos pueden ayudar. No se vayan, quédense ahí y después de los comerciales hablamos un poquito más. ¿Realmente se puede vencer una adicción? Muchos piensan que no, Roger. Dicen que son demasiado fuertes. Sí, a veces muchas personas que están luchando con adicciones se sienten que no hay forma de salir de esto. Esta es una esclavitud de la cual yo no puedo salir. Es interesante, Garner. En Juan capítulo 8, 31 y 32, Cristo dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seráis verdaderamente mis discípulos y conocerás la verdad y la verdad os harás libres. A mí me encanta ese versículo porque Cristo promete aquí liberación. Con sus verdades, con los principios bíblicos, sí hay esperanza de salir de la esclavitud de diferentes adicciones. Garner, ¿cuáles son algunos consejos en la Biblia que usted ha visto, usted que ha leído la Biblia por tanto tiempo, que usted ha visto que realmente pueden ayudar a una persona? Bueno, yo creo que la esperanza, el optimismo, sí se puede vencer la adicción. Sí. Pienso en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 13. Dice Pablo, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Podemos vencer la tentación, aún la tentación de la adicción. Sí, a mí me encanta, Garner, este versículo, porque realmente es un versículo positivo, como usted dice. Una de las cosas que enfatiza aquí es esto, que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. En otra palabra, si tú estás en una adicción, Satanás y quizás tú mismo te ha vendido la mentira de que no hay manera de que yo pueda superar esto. Yo soy el único con esta tentación tan grande. Pero él dice no. Otros han tenido ese mismo pecado. Otros han batallado esa misma batalla y han podido superarla. Y si ellos han podido, tú también puedes también. Aún en la Biblia, Roger, aunque no tenían la heroína y cosas así, había alcohólicos. Ahí en 1 Corintios capítulo 6 leemos de lo que pasó con algunos alcohólicos, entre comillas. Una gran lista de pecados que los corintios, que habían esclavizado a los corintios. Capítulo 6, versículos 9 y 10. Habla de los fornicarios, idólatras, etcétera, etcétera. Y menciona a los borrachos. En otra palabra, Garner, habían personas
en la Biblia que Pablo les predicó que eran borrachos, Sí. que estaban adictos al alcohol. Pero, Ok. no, pero vencieron con el poder de Dios. Versículo 11 dice acerca de ellos: esto erais, tiempo pasado, esto erais algunos. ¿Qué les había cambiado, Roger? ¿Qué les dio esperanza? Se sigue: mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dios puede lavar nuestras adicciones, aún las más fuertes. Dios quiere que tengamos optimismo al enfrentar al enemigo. Es interesante, Garner, pensando en el otro versículo que dice que Dios es fiel y que no nos va a dejar ser tentado más allá de lo que podamos resistir. En otra palabra, no, tú ahora mismo te sientes que estás trancado, que no hay manera de salir, pero Dios dice aquí, no, con la tentación hay una salida. Hay una manera de salir de lo que tú estás pasando. No ahora. es decir que va a ser fácil. No. El mismo Pablo dijo en 1 Corintios 9:27 que tenía que golpear su cuerpo. Otra forma para decir, tengo que lucharme conmigo mismo y lo pongo en servidumbre. No es que sea un camino fácil, pero sí con Cristo hay esperanza. Exactamente. Es interesante, Garner, aquí, hablándole a los corintios, aquí Pablo en 1 de Corintios, los corintios estaban sintiendo una presión y dice que no hay forma de nosotros no ir a esto y participar en aquello. Y Pablo dice, ustedes necesitan más dominio propio. Y este es uno de los problemas con las adicciones. El pecado nos puede esclavizar a nosotros y se puede volver algo duro de salir. Y si queremos salir de ahí, vamos a tener que batallar. Es interesante, Garner. Pablo dice aquí, usando ilustración, él dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, toda la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corre de tal manera que lo obtengáis. En otra palabra, no es solamente luchar, no solamente pelear, pero tú tienes que tener en mente de pelear para ganar, Sí, de hay correr, esperanza. sí, de correr para ganar la carrera. Él dice aquí, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como el que golpea al aire. En otra palabra, él está usando una ilustración de boxeo. Y Pablo está diciendo aquí, cuando yo le tiro un golpe un golpe al pecado, es para darle, es para ganarle. Y así tiene que ser. Va a ser una batalla, va a ser duro. Van a haber tiempos donde tú piensas que no puedes, pero no puedes tirar la batalla. Tienes que seguir peleando. Garner, yo pensando, yo estudio con un muchacho que fue alcohólico por mucho tiempo. Y mientras yo estaba estudiando con él cayó en el alcoholismo de nuevo. Y una de las cosas que le enfatizaron a él, y yo mismo le estaba enfatizando a él se tiene que levantar de nuevo y seguir la pelea. Seguir volviendo a pelear. Mira que cuando uno está a veces en la adicción y tiene una recaída, a veces la tentación es tirar la toalla. No, hay que volverse a levantar, ¿verdad? Con la ayuda de Dios y seguir para adelante. Una clave, Roger, es hacer un plan de ataque. Okay. Y la Biblia nos da un plan de ataque. Y todo comienza con la confesión a Dios. Sí. Dios, tengo un problema. Sin la confesión a Dios para comenzar, va a ser difícil. Luego, confesar a la familia, a los hermanos. Yo estoy pensando en varios textos bíblicos en Santiago. Es ahí donde encontramos problemas a veces, Roger, porque a veces nuestros propios familiares no quieren que nos libremos de la adicción. Todo es callado, no lo digas a nadie, no admitas que sea un gran problema. Hay varias palabras, dependiendo del país, que emplean para hablar de familiares que no quieren que uno confiese. En México dicen solapadores con S. Esconderlo todo. No hay problema, todo está bien. Sí. Negadores, dicen en Argentina. Sí. Y apoyadores.